Como veis, la Mira Color Tool, que lee directamente los archivos del metraje original de la mira, lee los archivos también desde una librería en soporte externo, puede importar cualquier look 3D personalizada, puede archivar dicha look como un look en el formato contenedor de la mira y lo puede exportar o bien con los parámetros CDL incrustados o bien por separado en XML. Hay una serie de looks que, como dije antes, ya están incluidos en la mira. Son estos que podéis ver aquí. El Rec. 709, Commercial Landscape, LCC, Vibrant y este X2 Alexa. Partiendo del hecho de lo que tendríamos o la información que tendríamos con la curva log-C, la serie de looks que tenemos por defecto, obviamente la Rec. 709 habitual. El Rec. 709 es un estándar, por supuesto, y todos los fabricantes tienen la salida, tienen los mismos valores. Lo que ocurre es que se aplica una curva diferente, cada fabricante aplica una curva diferente sobre el Rec. 709, o sea, siempre dentro de los parámetros del Rec. 709. De modo que no es lo mismo el Rec. 709 en diferentes cámaras, ni siquiera del mismo fabricante, como veremos en el propio caso de Arri cuando hablemos luego de la X2 Alexa. Pero bueno, estos son looks básicos, los looks por defecto. Ahora bien, vamos a ver exactamente en qué consisten. Tenemos el look LCC o Low Contrast Curve, o sea, curva de bajo contraste. Es útil en situaciones en las cuales no tenemos tiempo para usar la curva log-C, pero que queremos obtener más y mejor información de las altas luces, sobre todo más detalle, al igual que un poco en las sombras y demás, más allá de lo que tendríamos en el Rec. 709 tradicional. Ojo, porque esta curva está hecha a partir del Rec. 709 y estaría dentro de los valores posibles del Rec. 709, pero nos deja margen. Nos deja margen para que podamos hacer un etalonaje no monstruoso, pero sí un etalonaje mínimo. Es muy interesante a veces tenerla en el visor, porque te da la información del aspecto muy parecido al aspecto final. Sabes que con un poquito más de contraste y saturación va a ser el aspecto final que podría quedar si luego vas a cambiar a Rec. 709 y sin embargo el operador puede ver el margen que está dejando para que luego se etalone. El siguiente look es el Commercial. Este es un look en esencia más brillante para conseguir unos tonos de piel más agradables. Especialmente útil en entornos corporativos. Bueno, eso ya depende de cada cual, lo decidirá el director de foto. Pero los valores, como veis, la gama de negros aquí es 0,3, el hombro 0,4 y la gama general 1,4. Luego tenemos el modo Landscape o paisaje, que evidentemente es un look con un contraste muy elevado y con algo más de saturación. Gama de negro 0,3, hombro 0,2, gama 1,4 y saturación 1,15. Esta es la saturación genérica. Luego el modo Vibrant o vibrante o lo que quiera, como lo queráis llamar. Es un look con especial saturación de todos los colores excepto el rojo y el amarillo. En todos estos looks es importante que tengáis claro que se protegen los tonos de piel. Esto es importante, o sea que los tonos de piel no se nos van a la luna. La gente no aparece azul, ni verde, ni nada por el estilo. Bueno, depende de lo que hayan comido, claro. Pero ya digo que por regla general los tonos de piel están bastante bien protegidos a pesar incluso de saturaciones tan bestias como los de este look. En este caso la gama de negros es 0,4, el hombro 0,4, la saturación 1,05 y ojo porque aquí hay una saturación por tonos, ¿vale? Esta que va al verde, al azul, al cian y al magenta, 1,15. Y por último, dentro de las incluidas en cámara, tenemos el look X2 Alexa. ¿Qué es esto? Bueno, pues es simplemente una salida siempre dentro del estándar Rec. 709, diseñada para igualar la Rec. 709 que tenemos en la Arri Alexa. Ah, pero es que no es la misma en la Alexa que en la Mira. Pues no, resulta que en la Mira está un poquito más saturada, porque se supone que es una Rec. 709 mucho más inmediata. La vamos a usar directamente, está pensado sobre todo para su uso en televisión y por lo tanto se va a toquetear menos, incluso dentro del Rec. 709. Por eso el Rec. 709 propio de esta cámara es más saturado que el de la Alexa. Si queremos combinarla con una Alexa, tendríamos que utilizar este modo. Para modificar este look hay mucho ojo, solo servirían los parámetros que hemos dicho antes de la lista de decisión de color de la CDL. La mayoría de los programas de edición más o menos serios del mercado hacía bastante tiempo que incluyen soporte para el metraje en log-C. Hay casos específicos, como por ejemplo el Media Composer de Avid o el Final Cut Pro X, etcétera, etcétera, en que el programa detecta automáticamente que el metraje está en log-C y te aplica una conversión por defecto a Rec. 709. Tener esto presente, si está activado lo hace sin consultar.
No significa que no se pueda desactivar, se puede desactivar, pero no nos pongamos a etalonar nada creyendo que la información original que nos ha venido es la que estamos viendo si está activado, o sea, ojo con esto. Otra de las cosas importantes es que hay distintos programas que utilizan cada clip de la LOXE de la mira con la información propia y ajustan en consecuencia la imagen basándose en esos archivos. O sea que el editor o el DIT o el Data Wrangler pueden llegar a ver el look que estaba activado en cámara cuando se rodó la imagen. Este es un paso automático en los programas que lo permiten, ajustable y por supuesto reversible. Ahora, si la herramienta que empleamos no tiene ningún tipo de soporte para la curva LOXE, raro será, lo más sencillo es que usemos el Amira Color Tool y a partir de ahí extraigamos el look como he dicho antes, exportado como look 3D y ajustar los dailies en Rec 709 con cualquier programa de color. O sea que en resumidas cuentas, la ventaja del concepto de look que tiene esta cámara o que maneja Arri con este modelo es que está basado en look 3D soportadas por la inmensa mayoría de las herramientas de postproducción disponibles en el mercado, y cada vez que usamos un look con grabación en LOXE, la mira almacena de 3 formas diferentes los metadatos en los clips de QuickTime. Primero, una look 3D completa, es decir, con todas las configuraciones de los parámetros de aspecto y de las listas de decisión de color, o bien 3D LUT personalizadas y las listas de decisión de color. Segundo, LUT 3D solo con las configuraciones de aspecto, sin incluir los valores de la lista de decisión de color. Y tercero, los valores completos de las listas de decisión de color sin las configuraciones de los parámetros de aspecto. O sea que el look original siempre se puede recuperar y usarlo como referencia en futuras remasterizaciones del metraje original cuando sea posible. O sea que es un poco mirando de cara a futuro. Por último, en este menú, ya digo, de acceso rápido, tenemos la función de balance de blancos. Selecciona los 4 ajustes más frecuentes. También tenemos un selector aparte para cambiarlo, veis que lo estoy cambiando sobre la marcha. Este selector son 4 en vez de 3 como en los otros. Y los más comunes, que son 3200, 4300, 5600 y 7000, dependiendo un poquito de lo que queramos conseguir, ¿vale? 3200 ya sabéis que es tungsteno, 4300 para mezcla entre tungsteno y luz día, siempre viene bastante bien, 5600 luz día y 7000 determinados entornos, dependiendo de si es fluorescente o no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es lo más común. Por supuesto, si entramos dentro, siempre podemos añadir a la lista y podemos elegir lo que nosotros queramos. En fluorescente, por ejemplo, en vez de 4300 poner otro valor, en tungsteno poner otro valor, y lo más interesante de todo eso es que además de poner opciones personalizadas entre 2000 y 12000 Kelvin, podemos agregar a cada uno de esos valores filtros CC, los que pongamos en cámara, todos los filtros correspondientes, ponemos el valor aquí, con lo cual quedaría ajustada la temperatura de color para eso. O sea que es muy interesante. Y esto se puede visualizar siempre tanto en el VF como en el monitor LCD. En cuanto a la visualización genérica, toda la información que veis que podemos tener aquí. Básicamente todo lo que nos cuenta el menú rápido del estatus, no tanto de las funciones sino del estatus. Podemos ver también búmetros de audio, hasta 4 canales como podéis ver ahí. Podemos ver el tipo de resolución que estamos utilizando, si estamos trabajando, en este caso, en 2K, como podéis ver, estamos trabajando en HD, en 2K o en Ultra HD. El códec de grabación, en este caso, ProRes 4444. La duración que nos queda más o menos en la batería restante, también se puede mirar en tantos por ciento, precisa, no como en Australia, que los fabricantes hacen ciertas cosas, de hasta 2 baterías distintas. Metadatos del rollo del clip, de la duración de cada uno y del tiempo que llevamos grabado en las tarjetas. Todo esto lo tenemos directamente en este menú de acceso rápido. Una de las cosas más interesantes de cámara es que nos permite, igual que pasaba en la Alexa, utilizar el modo surround. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. ¿Os acordáis de que al principio he dicho hay un montón de pequeñas gilipolleces en esta cámara que facilitan la vida y cuando las sumas todas tienes una gran cámara? Pues esta es una de ellas. ¿Qué hace el modo surround? Nos permite ver en el visor o en el monitor LCD toda la superficie del sensor. No solo lo que estamos grabando, sino todo. Aquí empleamos una resolución de 3168 por 1782, aunque en realidad nunca estamos grabando más de 2048 por 1152, como hemos dicho antes. Es decir, que podemos ver esa parte externa por si hay un micro que previsiblemente vaya a entrar en plano, un niño que viene corriendo y le vemos venir antes, etcétera, etcétera. En cuanto a los interruptores y selectores principales de los que hablaba antes,
Una cosa muy importante es que los selectores, que son estos de aquí, vienen de nuevo en relieve. Es algo que yo puedo tocar, sé el orden y puedo, con la mano con la que no estoy llevando la cámara, con la que no estoy llevando el objetivo, puedo tocar los selectores sin despegar el ojo del ocular. O sea que esto de nuevo es estupendo y por eso se hacen en relieve. El primer interruptor, el primer selector que veis aquí es el de usuario. Es configurable de forma personal, o sea, podemos poner cualquier función. Por defecto vienen las velocidades de grabación, es la que yo tengo puesta. El segundo, como veis aquí, pone EI, es índice de exposición, o sea, es para ajustar los ISOs. Y el tercero, para ajustar el balance de blancos. En cualquier caso, ya digo, todos los selectores son reconfigurables a otra función. En la parte baja tenemos otro botón de grabación. De nuevo es un botón plano para poder ir y distinguirlo de los otros si lo estamos haciendo por tacto directamente, aunque normalmente grabación en esta parte raro sería que fuera por el tacto. El botón de encendido, aproximadamente la cámara ahora mismo puede encender en más o menos entre 12 y 14 segundos. Un botón de bloqueo, si le damos al botón de bloqueo queda hundido. Cuando queda hundido eso significa que no vamos a poder toquetear nada. Si por accidente pulsáramos cualquiera de los botones nada iba a cambiar y eso viene muy bien. Y luego tenemos una serie de interruptores personalizables. Cada uno de ellos puede albergar dos funciones distintas. Veis que al final hay uno con una flecha. Si le diéramos a este, lo único que haríamos era cambiar a la siguiente función. Es decir, que el primero tiene la primera función y la quinta, el segundo la segunda y la sexta, el tercero la tercera y la séptima y el cuarto la cuarta y la octava. Hasta 8 funciones personalizables, cualquiera del menú que nos apetezca a nosotros y directamente, ya digo, podemos cambiar de uno a otro con esto. En la parte delantera, en el panel delantero, para diferenciarlos de los demás y que de ninguna manera me pueda equivocar al accionarlo, y de nuevo para hacerlo sin tener que despegar el ojo del ocular, como digo siempre, tenemos un selector de filtros ND que también son filtros infrarrojos, ubicados en una unidad encapsulada. Eso significa que no entra polvo de ninguna de las maneras. Posiciones de limpio, 0,6, 1,2 y 2,1. O sea que esto equivaldría a una reducción de intensidad de la luz de 0, 2, 4 y 7 stops respectivamente. La aplicación, como veis, es muy suave y automática, bastante diferente de otras cámaras en las que de repente parece que se mueven hacia los lados en vez de arriba y abajo. Hasta que ya no se ve prácticamente nada. Y regresamos al limpio. En la consola central de cámara tenemos una pantalla LCD con 4 selectores, como podéis ver aquí. ¿Para qué sirven? Bueno, hay un selector para el canal izquierdo de audio, otro para el canal derecho de audio, otro para determinar el número de canales, que pueden ser hasta 4, como podéis ver aquí, y la configuración. Y aquí podemos modificar cada uno de ellos. O sea que aquí vamos viendo la información de cada uno y la configuración. Todo el menú de lo que sería el audio, moviéndolo con este selector, que podemos pulsar para activar cualquiera de las funciones. Canal izquierdo, canal derecho, elegir cuál de ellos, la información y la configuración. O sea que es así de sencillo. ¿Por qué viene en la consola central y por qué viene aparte? Porque esta parte sí que se entiende que es algo que o bien va a ser el operador a priori, o bien lo va a hacer una segunda persona y no el operador. Por eso aquí sí que estaría en un punto donde normalmente el operador tendría que despegar. Nadie va a cambiar la grabación de audio durante la grabación ni con el ojo en el ocular, ¿vale? Tenemos hasta 4 canales PSM, 48 kHz y 24 bits. Los controles de audio normales los tendríamos, de las entradas y demás, los tendríamos en el panel contrario de la cámara y como podéis ver hay 2 salidas XLR protegidas siempre, es decir, todo viene protegido en esta cámara. 2 salidas con 3 pines, estas 2 salidas tendrían, como veis aquí, microlínea, alimentación Phantom y AS3, estas 2 de aquí, y luego tendríamos una de 5 pines, que puede ser mono o estéreo, que soporta línea o alimentación Phantom. Y el ASE incluye un soporte, que vendría en esta parte de aquí, para micro NG. Conectividad. Conexiones para alimentación de accesorios externos, la cafetera, lo que te dé la gana. Con esta cámara podemos básicamente cargarlo todo. Tenemos un DTAP 12 vatios para adaptadores de baterías Gold o V-Lock. 2 Hirose de 4 pines para audio inalámbrico y otros accesorios, un Lemo de 2 pines 12V y un conector ARRI RS de 24V. O
sea que, ya digo, podemos alimentar prácticamente cualquier cosa. Y luego, como no, tenemos conexiones para ópticas ENG servo y cine servo, en el caso del PL con el Girosi de 12 o 20 pines, y en este caso no sería necesario porque es montura directamente EF. Vale la cámara para todas las ópticas servo con montura B4 y para todas las ópticas cine servo ENG del mercado, tanto la Fuji Cabrio como la cine servo de Canon, como la que tenemos puesta en este caso. La óptica que tenemos colocada en este caso, de la que hablaremos un poco más tarde, es una 17-120 de Canon, y sabed que Falco en concreto va a ser un kit de alquiler de cámara con esta óptica, porque es la que más versatilidad y más posibilidades nos va a dar con esta cámara. En el panel superior tenemos dos antenas, una para control remoto por Wi-Fi y otra para recepción de audio por Bluetooth. 4 salidas de SDI, como podéis ver, todas ellas además se pueden proteger con su capucha correspondiente, que está pensado hasta el más mínimo detalle. Una de ellas admite entrada y salida de códigos de tiempo en formatos 422 1,5G, ya lo hemos dicho antes, 422 3G y 444 3G. Tanto la velocidad como el tipo de exploración son configurables en cada una de ellas. La cámara, como he dicho antes, puede trabajar a distintas resoluciones, HD 1920 x 1080, 2K. Este 2K, como hemos dicho antes, mantiene la relación de aspecto 16:9, o sea que estaríamos hablando, como veis ahí, de un 2K que nos mantiene el 2048 por 1152, no por 1080, mantiene, ya digo, siempre el 16:9, y también en un futuro, en una actualización que estará prevista más o menos para o bien finales de este mes o bien para enero, la actualización 2.0, tendremos Ultra HD. Ojo con esto, el Ultra HD será un Ultra HD escalado. Es decir, el sensor tiene en realidad una captación máxima de 3,2K aproximadamente y subiría hasta 3,8. No es un escalado muy bestia, con lo cual yo presiento que va a estar bastante bien y que se podrá trabajar muy bien con él. Sobre todo teniendo en cuenta que habitualmente las Alexa se han llegado a escalar incluso a IMAX y no ha dado muchos problemas en ese sentido. No creo que vaya a ser un problema subir de 3,2 a 3,8 por escalado, pero que conste que no es en ese caso una resolución nativa en absoluto, es un escalado del 3,2 que sería máximo del sensor. Por lo demás, la grabación, como he dicho antes, es en archivos todos los sabores de ProRes 422, no hay Arri Raw, y lo que sí hay es un modo de pregrabación que nosotros podemos determinar, desde 2 hasta 30 segundos. El soporte de almacenamiento, bueno, pues lo vemos aquí, que vendría, tiene 2 ranuras como veis, y vendría en tarjetas Compact Fast, que son estas tarjetitas que veis aquí. ¿Qué es esto de las tarjetas Compact Fast? Bueno, pues es la siguiente generación a las tarjetas Compact Flash, y ojo porque no son retrocompatibles, necesitas un lector diferente, igual que la cámara tiene que ser válida para captar este tipo de tarjetas. Tienen una velocidad de lectura máxima de hasta 450 megabytes por segundo, y eso nos permite, en este caso, trabajar de sobra con el bitrate máximo que vamos a tener con la mira, o sea que no hay ningún problema. Para ver exactamente cuál sería, según la capacidad de las tarjetas, que necesitaríamos, cuántas horas podríamos grabar y tal, podemos ver este esquema. Como podéis ver, dependiendo del tipo de tarjeta que estéis utilizando, pues vais a tener más o menos capacidad. Siempre podemos trabajar, si trabajamos en 422 Lite, por ejemplo, aproximadamente a 24 fotogramas por segundo estaríamos hablando de entre 90 y 100 megabits por segundo, 100 megabits en 2K, o sea 45 gigabytes por hora, y eso significa que con una tarjeta de 120, que es uno de los estándares, pues estaríamos hablando de 2 horas y media. Esto vendría bien a lo mejor para aplicación en NG, en realidad, bueno, siendo light, pues se queda un poquito justo para según qué modificación de color queréis hacer. En ProRes 422, de nuevo estaríamos hablando en 2K de 140 megabits por segundo, 65 gigabytes por hora y más o menos 110 minutos en la misma tarjeta. En 422 HQ nos estaríamos yendo a 73 minutos y en 4444, que ya es la mayor calidad que permite la cámara, 49 minutos, o sea que la verdad es que está bastante bien. Dentro del panel en el que están las tarjetas también tenemos
como veis, dos entradas y salidas de USB. ¿Para qué? Para poder cargar LUTs o bien descargarlas, descargar el menú de la cámara, por ejemplo, si queréis verlo, está dentro de la cámara, ya se ahorran esto de matar árboles y demás, no te dan papelitos, sino que directamente con el USB que viene puedes descargar ahí. Valen para cualquier USB, es un estándar. Los USB tienen que estar configurados en FAT32, eso sí. O sea, que tampoco es una cosa, y todo lo que sean looks, configuraciones de usuario, capturas de pantalla con metadatos, bueno, las licencias del manual, la cámara, etcétera, etcétera, lo podemos hacer aquí. Y luego, como veis, tiene también una conexión Gigabit Ethernet. Y aquí la gente dice, ah, maravilloso, ¿y para qué coño quiero eso? Pues esta es una de las cosas más prácticas que puede haber. Pongamos que uno está en Calasparra rodando y de repente sale la actualización de firmware 2.0 y decides que quieres hacer Ultra HD en esa grabación que no habías podido hacer antes. Y dices, bueno, pues estupendo, pues la actualizo sobre la marcha y no te fijas en cómo andas de batería. Estás actualizando, la batería se acaba y te has quedado con toda la carga corrupta y demás. La has jodido, básicamente. Entonces andas bien jodido, no tienes cerca, porque estás en Calasparra, ningún servicio técnico autorizado ni nada por el estilo y demás. Pero lo que sí tienes es el teléfono de Arri. Pues bien, lo que haces con el Gigabit Ethernet es que si tú haces la conexión externamente, mientras tú hablas por teléfono, ellos pueden coger y cargarte directamente a cámara la configuración nueva con el sub nuevo y tendrás Ultra HD y no tendrás la cámara corrupta y podrás rodar ese día. ¿Parece una gilipollez? No lo es. O sea que por eso existe el Gigabit Ethernet. Es importante. Podemos hacer servicio técnico remoto. Y muy por encima y muy básicamente esto sería lo que tenemos que contar de la Arri Amira. O sea que, ya digo, a día de hoy una de las cámaras mejores que puedes encontrar y la más práctica para usar con un solo operador.